Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Estamos en el corazón de la Semana Santa. Los días se acortan, la sombra de la cruz se hace más grande. Hoy acompañamos a Jesús en las horas más íntimas y más oscuras antes de su arresto. Una mujer que derrama todo lo que tiene sobre sus pies. Un discípulo que pacta su traición por 30 monedas de plata. Una mesa donde el pan y el vino se convierten en pacto eterno. Y un huerto donde el Hijo de Dios cae de rodillas y suda gotas de sangre. Escucha estos textos despacio. Son las últimas horas antes de que todo cambie. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos dos pasajes que juntos nos cuentan las horas previas a la pasión. Primero, Mateo capítulo 26, versículos 1 al 16, donde una mujer unge a Jesús para su sepultura y Judas sella su traición. Luego, Lucas capítulo 22, la preparación de la Pascua, la institución de la Santa Cena, la agonía en Getsemaní, la traición de Judas, la negación de Pedro y el juicio ante el concilio. Son horas que Jesús vivió sabiendo exactamente lo que venía, y las vivió hasta el final con amor. Del libro de Mateo, capítulo 26, versículos 1 al 16. La unción en Betania y la traición de Judas. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella, lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lucas capítulo 22, la última cena, Getsemaní, la traición, la negación de Pedro y el juicio. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concentraron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua.
y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entráis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado. Aparejad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto, y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo esto, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero, ay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecería ser el mayor. Entonces él les dijo: Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confrontándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12,
iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él: Los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: Y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: Y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: Hombre, no soy. Como una hora pasada otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole y cubriéndole, herían su rostro y preguntábanle diciendo: Profetiza quién es él que te hirió. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Dos escenas en paralelo, en la misma noche. Mientras Jesús cae de rodillas en Getsemaní orando: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas camina hacia los sacerdotes con 30 monedas en mente, mientras Jesús parte el pan y dice: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Pedro se calienta junto al fuego y dice 3 veces: No le conozco. Y en medio de todo eso, Jesús sana la oreja del que vino a arrestarle. Mira a Pedro, no con ira, sino con esa mirada que Pedro nunca pudo olvidar. Y ante el concilio que lo interroga, no se defiende, solo dice la verdad. El Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Lo más asombroso de esta noche no es la traición, es la serenidad de quien sabe exactamente lo que está pasando y lo permite. Que dice: ¿Con beso entregas al Hijo del Hombre? No como insulto, sino como la pregunta más triste, pero también la más amorosa que alguien puede hacer. La mujer del alabastro lo entendió antes que todos. Mientras los demás calculaban el precio del ungüento, ella derramó todo lo que tenía. Y Jesús dijo que su historia se contaría en todo el mundo. Hoy, en este miércoles santo, hay una sola pregunta: ¿con qué manos te acercas tú a Jesús esta semana? ¿Con las de la mujer del alabastro que no calculó nada? ¿O con las de alguien que todavía está mirando el precio? Gracias por acompañarnos en esta lectura de Semana Santa. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.